¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dame el Poder. Y hoy vamos a hablar de política. En este programa estuvieron presentes todas las voces, tanto del que ahora ya no es candidato, Massa, como de Scioli, muchos de sus funcionarios. Y hoy nos toca, de cara ya a la última etapa del balotaje, con uno de los referentes más importantes de Mauricio Macri, uno de los candidatos, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y el otro tema que vamos a tocar tiene que ver con el tema impositivo. Y uno se pregunta, ¿hay margen para aumentar impuestos? Con Santiago Sáenz Valiente. Todo esto después de la pausa. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Ya sabés que vas a sorprender a tu novia con la única receta que conoces. Ensalada rusa. Lo que no sabés es qué hacer con todas las latas, ¿no? Las tiro. No, si las latas están limpias y secas, las podés separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Aquí estamos en Dame el Poder y este programa está siendo grabado. Es un programa donde vamos a hablar y sentarnos a pensar con Horacio Rodríguez Larreta. Porque justamente en una de las eventuales posibilidades de que sea efectivamente presidente Mauricio Macri, ¿cómo sería un gobierno con el PRO? Está aquí a mi lado. Gracias por venir, Horacio. No, gracias por la invitación, un placer. En el supuesto de que gane, sería algo inédito, donde un gobierno del mismo partido, al menos en las últimas décadas, sea titular en el Ejecutivo de la Nación, de la provincia y de la ciudad. Y eso va a permitir generar políticas públicas en distintos ámbitos unificadas, cosa que nos vendría bien, eso sería lo positivo, veremos qué será lo negativo. Y en cada uno de los temas, en líneas generales, ¿qué cambio va a haber? ¿Qué cambio va a haber? Por eso nos llamamos Cambiemos, porque estamos convencidos que la Argentina quiere un cambio. El primer cambio es un cambio de actitud, un cambio donde tenemos que bajar los decibeles, bajar la agresividad, promover el diálogo, el consenso, volver a unirnos como argentinos, terminar con esta grieta espantosa que nos separa, que viste que hay familias que no se puede hablar de política pues se pelean unos con otros. Hay que volver, Mauricio siempre lo plantea en la campaña, hay que volver a unir a los argentinos en un proyecto común, entendiendo que puede haber gente que piensa diferente, pero que el pensar diferente no sea motivo de agresión y pelea. El gobierno, plantea que los que no piensan como ellos son traidores a la patria. No da, basta de eso. Digamos, un cambio en el cual miremos para adelante. O sea, siempre venimos mirando por el espejo retrovisor. Dejemos un poco el pasado para los historiadores, si hay algo que juzgar para los jueces, pero tenemos que tener una mirada mucho más para adelante. En un país en el cual haya una verdadera división de poderes, un verdadero sistema republicano, como dice la Constitución, donde la gente pueda elegir dónde vivir, que tenga trabajo en su provincia de origen. Hoy tenés las economías regionales destrozadas, o sea, cuesta conseguir laburo en las provincias, viene la gente a los grandes centros urbanos. Yo soy súper optimista respecto a la Argentina. Hay una realidad que es una nueva manera de hacer política la que tienen ustedes, porque evidentemente es mucho más práctico de hacer cosas, esa es la imagen que ustedes tienen de gestores, y no tan ideologizada. Yo siempre digo que la arriba, abajo, izquierda, derecha es como que en la juventud no existe más, y eso es un poco lo que ustedes muestran. Hay un historiador muy prestigioso que estuvo acá el otro día, Luis Alberto Romero, que me hablaba. Una cosa es hacer justicia y otra cosa es que haya represalia o venganza o algo mucho más fuerte. ¿Qué tienen planeado hacer con todos estos temas hechos de corrupción y demás? Pues tiene que investigar la justicia, no el gobierno. O sea, no es un tema para el gobierno, para el Poder Ejecutivo. Tiene que investigar la justicia con total libertad, sin ninguna intromisión del Ejecutivo. Yo estoy convencido que hay muchos casos de corrupción en el gobierno, con lo cual espero que la justicia los investigue y a fondo. Pero no es algo que tenga que hacer el presidente de la Nación, no es rol del presidente. En una división de poderes, quien investiga es la justicia. Entonces hay que darle toda la autonomía, toda la independencia y la autoridad a la justicia para que investiguen a fondo y que no quede impune la corrupción. En cada una de las áreas, por ejemplo, ¿qué harían en una política, porque ya abarcan los tres niveles, nación, provincia y ciudad? Por ejemplo, en materia de seguridad, ¿qué tienen planeado? Porque ustedes tienen que haber hablado grandes proyectos para armar puentes, placas, ¿qué van a hacer? Por ejemplo, seguridad. En seguridad, ese es uno de los temas donde poder trabajar en coordinación, ciudad, provincia y nación, mejora mucho la situación, porque la delincuencia no se limita o no reconoce un límite geográfico, en este caso de la General Paz entre nación y ciudad, pasa de un lado al otro.
con lo cual tenés que tener una policía mucho más coordinada. Uno de los primeros pasos es que a la ciudad nos pasen la federal, o sea, la federal que está en la ciudad, y poder hacernos cargo de la ciudad, de la seguridad de los vecinos, que hoy es la principal preocupación en todos los barrios de la ciudad. Por igual, en todos los barrios la preocupación número uno es esa. La gente tiene miedo. Entonces, que nos pasen la federal, unificar una sola fuerza en la ciudad y trabajar en coordinación entre la fuerza de la ciudad y la bonaerense. Y en materia de educación se habló de una ley nacional, o sea, en vez de cada cual, en cada provincia una educación y todo distinto, algo más genérico, universal. Sí, tiene que ver algo más nacional. Hoy tenés en la provincia o en la ciudad tenés un sistema de grados diferente de un lado al otro por haber adherido a la ley federal, ¿viste? Es un mismo país. Nosotros hemos puesto un esfuerzo enorme en la ciudad mejorar la calidad educativa. Este es el primer año en el cual termina una camada de chicos que tuvieron los 7 grados de la primaria inglés. Todos los grados. Todos los chicos con su computadora conectada a internet en un wifi en toda la ciudad. O sea, ha avanzado mucho en la ciudad. Siempre se puede mejorar, ¿no? Hicimos una inversión enorme en infraestructura educativa, que estaban las escuelas que se caían a pedazos. Se avanzó mucho también. Pero también el llevar esta impronta de mejorar la calidad a la provincia, hay muchísimos chicos. Nosotros le pusimos también mucha energía a crear lo que llamamos centros de primera infancia, para garantizar un espacio de contención y desarrollo de los chicos desde que nacen, los primeros años de vida, que además le permite a la madre salir a trabajar. El mismo modelo, la idea es llevarlo a la provincia. De hecho, quien lo implementó acá fue María Eugenia Vidal como secretaria de Desarrollo Social. Ahora, como gobernadora en la provincia... Justamente, ¿qué van a hacer con ese tema de clientelismo y de todo lo que estamos viviendo de mucha gente, bueno, con el uso de la pobreza? Y bueno, el ejemplo fue más claro, Tucumán, imposible. Sí, Tucumán, el caso ahora en Merlo, sí, el uso de la pobreza con fines políticos es un espanto. A mí me parece una atrocidad eso. Es muy difícil de desarmar eso. Yo te digo, en la ciudad no hemos tenido problemas de clientelismo en lo más mínimo, jamás hubo ni denuncia, ni punteros, ni nada, y lo manejamos. Entiendo que la problemática de la provincia, del conurbano, es diferente, es más compleja por ahí. Pero lo que hay que sacar es intermediarios. No puede ser que para recibir un plan social tengas que tener un amigo político, a un puntero que te lo da, ¿no? Que después te obliga a ir al acto en un colectivo para aplaudir al político de turno porque le dan un plan. No, basta de eso. Hay muchísima gente que lo necesita, vamos a mantener y fortalecer los planes. Hay planes que lo que tenemos que hacer es darle una ley, cosa que no venga un gobierno de turno y decida o no hacerlo. Al darle una ley le da mucha más estabilidad, la gente va a estar más tranquila, de que no haya dudas. Hoy en esta política del miedo en la campaña, ¿viste? Dicen que cualquier cosa dicen que vamos a hacer. Vamos a mantener los planes sociales, que la gente se quede tranquila. Y ya te digo, al darles una ley que los cubra, ya evitás que mañana pueda venir un gobierno y lo saque. Estamos hablando de las 4 funciones indelegables del Estado. La salud. La salud ese es otro tema, que una coordinación entre ciudad y provincia mejoraría mucho. Hoy tenemos gente que viene desde 2 horas en tren o en colectivo de la provincia a atenderse a los hospitales de la ciudad, que por supuesto los recibimos con los brazos abiertos, y en un punto es un orgullo que la gente de la provincia elija el sistema público de la ciudad, porque bueno, lo valoran, porque funciona. Pero para ahí tiene que hacer 2 horas de viaje. Es una atrocidad eso. Tenemos que darle un buen sistema de salud en el lugar de origen de cada uno. O sea que lo mismo que hicieron en la ciudad lo van a tratar de hacer en la provincia con los hospitales. Con los hospitales y con los centros de salud. Ahí me parece más importante es crear centros de salud para atender la urgencia y la primera necesidad más cerca de la casa de la gente, y después, por supuesto, los hospitales dejarlos para la internación o la alta complejidad. Y lo otro que estamos trabajando con María Eugenia es ver si podemos extender el SAME al área metropolitana. El SAME es un lujo, la verdad que es realmente un orgullo de la ciudad. Entonces, que podamos tener el mismo sistema de atención de la emergencia en forma inmediata, con muy buena tecnología, con los helicópteros cuando es necesaria una urgencia mayor, ampliar el radio de acción de la ciudad, por lo menos al primer cordón del conurbano como primera etapa, sería una gran cosa. Hoy la gente en muchos lugares del conurbano no tiene un sistema de emergencia. ¿Ustedes tienen planeado descentralizar? Y por ejemplo, lo mismo que hicieron en la ciudad, que mandaron un polo distinto en Barracas, yo fui, lo conocí, o que pusieron la sede del gobierno en Parque Patricios, y eso va a crecer, de la mano de eso, hasta restaurantes, ¿va a ver? Ya está creciendo. ¿Eso lo piensan hacer a nivel país? Por ejemplo, bueno, Rogelio Frigerio es experto en coparticipación federal, y de hecho lo entrevisté 1000 veces en esa especialidad cuando estaba en una cadena americana. ¿Van a descentralizar y mandar, diríamos, como polos regionales de desarrollo, y de esa manera un crecimiento en distintas áreas del país, como en cualquier otro país del mundo, que vos vas a Estados Unidos y está igual de desarrollado la costa este que la costa oeste? Sí,
A ver, eso mismo que hicimos en la ciudad, donde está funcionando muy bien, por ejemplo, el Distrito Tecnológico en Parque Patricios, que ya se radicaron 200 empresas con 10.000 puestos de trabajo. Como vos decís, eso genera un desarrollo en toda la zona. Ahora se están mudando 3 universidades también que enseñan carreras tecnológicas. Lo mismo en Barracas con todo el mundo del diseño, lo mismo en La Boca con todo el mundo de la cultura y el arte. ¿Y a nivel país? A nivel país tenemos que hacer lo mismo, tenemos que desarrollar las economías regionales, que hoy están muertas. Hoy no levantan la cosecha de las manzanas en Río Negro porque pierden plata, ¿no es cierto? Tienen una crisis en la industria del vino en Mendoza. Hay que permitir promover el desarrollo de cada una de las industrias donde hay un recurso natural que, digamos, que beneficie esa industria, cosa que la gente pueda encontrar laburo en su provincia. Bueno, hasta cultivos el trigo, en los pueblos que se comercializaba el trigo también están muy golpeados, está todo muy mal. Pero, ¿van a ayudar al campo? Bueno, Mauricio presentó un plan muy específico para el campo que incluye una reducción gradual de las retenciones, que incluye mejoras en la infraestructura. Hoy les cuesta carísimo llevar los productos a los puertos para exportar por todo el problema de infraestructura que tenemos. O sea, ¿qué van a hacer en la materia de infraestructura? ¿Qué van a hacer? ¿Rutas? ¿Qué piensan hacer? ¿Cloacas? Contame un poco qué van a hacer. ¿Darle agua corriente a muchos barrios que no tienen? Son cosas diferentes. Por un lado es toda la infraestructura necesaria para mover la producción agropecuaria de una forma más eficiente, más barata, para que pueda ser competitiva, por un lado. Segundo, reducir gradualmente, pero reducir las retenciones, que están matando al campo. Hay economías regionales que no pueden, como te digo, no levantan la cosecha, directamente no levantan la cosecha porque les sale más caro levantarla que no. Entonces, Mauricio lo propuso, lo habló con todas las entidades que representan al campo. La verdad que tuvo muy buena receptividad. O sea, es que la gente del campo hoy estima que hay más o menos 1 millón de puestos de trabajo que se están perdiendo por esta, yo diría, agresión que el campo está recibiendo. 2 millones de hectáreas sin sembrar, con maleza y yuyo. Es increíble. Estamos produciendo menos carne que hace 20 años. Menos. O sea, viene creciendo en Uruguay, en Paraguay, en nuestros países limítrofes, está creciendo la producción ganadera y acá cae, cuando realmente podríamos exportar carne de muy buena calidad a todo el mundo. O sea que van a tratar de desarrollar las economías regionales. Pero por supuesto, pero además no hay que inventar demasiado, en base a la producción de productos que ya estaban, que ya se desarrollaron. Hubo un boom de la industria del vino hace unos años en Mendoza y hoy se está cayendo de vuelta. Y con respecto a lo otro, cloacas, darle agua, darle... Con respecto al apoyo a la gente, por supuesto el generar laburo en economías regionales le da un impulso a la gente. El tema de cloacas, sí, hay en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, acá a 10 minutos de donde estamos, mucha gente que no tiene cloaca. Es un tema de inversión. Vos te alejás de la ruta principal, 10 cuadras para la izquierda, pero en cualquier barrio de la provincia no hay más asfalto, no hay cloaca, no hay agua, no hay nada. Es increíble, estuve recorriendo todo el conurbano ahora con la campaña, acompañando a los candidatos nuestros y ves situaciones increíbles. En Quilmes, estuve con Martiniano, digamos, a metros del centro, a poquitas cuadras del centro. Pero por otro lado ves a la gente esperanzada. O sea que ustedes tienen planeado algo de eso, tenemos planeado por un lado todo el tema hidráulico en la provincia, de la misma manera que en la ciudad pudimos reducir mucho el riesgo de inundaciones. Ya hace 2 años y pico que no se ven inundaciones en la ciudad, lo mismo en la provincia. La última fue un drama, justo eso, hace 2 meses fue la última. Eso es porque no se hicieron las obras. En la ciudad lo demostramos. Se hacen las obras, no se inunda, así de fácil. No te voy a preguntar de economía, aunque sos economista. Acá vino Rogelio Frigerio hace unos meses, o sea que ya nos explayó y se sigue explayando en un montón de temas, pero sí te puedo preguntar, ahora después va a venir Santiago Sáenz Variante a hablar de impuestos, un temor que uno tiene y dice, Macri subirá los impuestos, porque la verdad que ya Santiago se cansó de repetir lo que margen no hay, pero bueno, no puedo no preguntarlo, porque es un temor que cualquier persona tiene, y sobre todo lo que pagamos impuestos. Quédate tranquila y que la gente que nos está viendo se quede tranquila de que no está en los planes de nadie subir impuestos. En los planes de Mauricio, por supuesto, no está el subir los impuestos. ¿Qué harías? Lo mismo le preguntaron ahora que ganó. Al revés, en algún momento hay que empezar a reducir la carga impositiva, que hoy está el gobierno, este es el gobierno que más impuestos ha cobrado en la historia del país. O sea que en algún momento lo evalúan. Y sí, por reducir la carga impositiva. Reducir la carga impositiva. Bueno, la reducción de las retenciones apunta a eso también. Reducir la carga impositiva, por un lado, para que se pueda volver a producir y por lo tanto generar laburo en la Argentina,
Y por otro lado, porque hay situaciones, digamos, de gente que no puede pagar. En líneas generales, porque este programa está siendo grabado, hubo una serie de hechos de resistencia de los que perdieron frente a ustedes, porque es nuevo que el peronismo haya perdido bastiones que han tenido durante mucho tiempo y no sabemos cuántas cosas van a pasar. No estaban acostumbrados. ¿Qué es? ¿Qué está pasando? Así, abuelo de pájaro, ¿qué es? No, estas situaciones, a ver, hubo una situación, o hay una situación muy crítica ahí en Merlo, que hubo una toma, una usurpación. Varias situaciones muy complicadas. Sí, pero también es cierto, para ser justo, yo ya hablé con varios de los intendentes nuestros, estuve con Diego Valenzuela, que yo tuve una primera reunión con Curto para la transición 3 de febrero, muy bien, muy tranquila. La gente de María Eugenia Vidal tuvo un par de reuniones, hasta ahora, digamos, primeras reuniones, ¿no? Con la gente de Scioli, para el traspaso del gobierno de la ciudad, de la provincia. Que está bien, por lo menos empezaron a reunirse. Digo, no todo es conflicto. Y, sí, vos pensás que ganamos 63 intendencias en la provincia, ¿no? Hay que iniciar todo un proceso de traspaso en cada una de ellas. Algunas muy grandes. Mar del Plata, La Plata, Lanús, 3 de febrero, Quilmes, Morón, Pilar, digo. El tema de la gobernabilidad no te lo voy a preguntar porque la realidad es que demostraron en la ciudad que gobiernan. O sea, que si no hubieran ganado. O sea, eso es obvio. A ver, gobernamos con un gobierno nacional que fue muy agresivo con nosotros desde el primer día. Nunca tuvimos mayoría en la legislatura, nunca. De movida, la gran mayoría de los gremios muy kirchneristas en contra nuestro. Y la gobernamos. La gobernamos y ganamos, como vos decís, o sea, con un reconocimiento a la gente. En caso de que, esta es una pregunta que uno se siente ahí, si gana el otro, o sea, ¿qué harían ustedes? ¿Quedan los dos? Vos en la ciudad y María Eugenia en la provincia. Yo primero creo que es una pregunta abstracta porque no va a suceder. Hoy veo que hay un clima muy favorable al cambio, ¿no? Pero también dije antes de la elección que en cualquier caso la relación tiene que ser mejor. Porque digamos, hasta ahora no hubo ninguna relación con el gobierno nacional. Recibimos agresividad todo el tiempo. Tuvimos 5 años para que nos den un permiso. La plata la puso la ciudad para correr un alambrado y poder hacer la autopista Ilia para la salida al norte de la ciudad, que le ahorra horas y horas a muchísima gente todos los días. Un permiso necesitábamos. Nos trabaron al principio del gobierno el acceso a fondos de organismos internacionales, ¿viste? Todo para adelante es para mejor. Eso, ¿qué le dirías? En el último minuto, ya me quedo menos de un minuto a la gente. ¿Por qué tendrían que votar los ustedes? Que confíe, que podemos vivir mejor en la Argentina, que ya demostramos en la provincia de Buenos Aires, se demostró en la elección que la gente no tiene miedo. Le ganamos no solamente al bastión del peronismo, que es la provincia, sino a muchísimos municipios. Y es para mejor. Y además poder trabajar en coordinación, nación, provincia, ciudad, es una gran oportunidad para seguir mejorando la vida de la gente. Ya demostramos en la ciudad que podemos gobernar, con esa misma energía de cambio, de hacer cosas nuevas, es la que estamos llevando a todo el país. Bueno, por eso te pregunté punto por punto y en realidad para una larga charla de qué significa el cambio, ¿no? Tratar de especificar un poquito cada tema, cosa de que no quede como algo abstracto, porque la gente sueña con una ruta, sueña con un túnel, sueña con una autopista, sueña con agua. Te iba a decir eso, el cambio es una cloaca, el cambio no es inundarse, el cambio es la seguridad, el cambio es que no haya inflación y poder llegar a fin de mes. El cambio es una mejor educación pública, el cambio es una mejor salud pública también. Y el cambio es una actitud, ¿no? Basta de agresividad, basta de agresión, diálogo, el cambio es consenso. O sea que no importa lo que pase, ustedes son dialoguistas, diríamos. Nosotros siempre hemos sido dialoguistas y como te dije antes, manejamos la ciudad 8 años, nunca tuvimos mayoría en la legislatura. Siempre, todas las leyes, todos los proyectos, todo lo que ves en la ciudad, se hizo en base al consenso y al diálogo con otras fuerzas. Bueno, lo único que uno se pregunta es si logran ganar y después llegan a estar 4 u 8 años, ¿qué pasa? Es que vamos a seguir. No van a querer una reelección y seguir otros 4 más. No existe, ¿no? La Constitución es muy clara. La Constitución es muy clara, hay una sola reelección y así tiene que ser, por supuesto. Que quede grabado, que quede bien clarito grabado que hay una sola reelección y vamos a cumplir con la Constitución como hicimos siempre. Bueno, muchísimas gracias por haber estado acá y nos volvemos a encontrar en otro momento. Veremos en qué cargo, en qué lugar y de qué manera. Encantadísimo, gracias por la invitación. Gracias. Después de la pausa, tal como les prometí, el tema de ¿hay margen para un aumento de impuestos? Y eso nos lo va a contestar, porque es que sería bueno que lo escuchen todos los candidatos. Santiago Sáenz Valiente. Ya volvemos, no se vaya. El deporte que más disfrutás es el que haces tranquilo. Acércate a Provincia Seguros y asegura todo eso que necesitas para vivir a pleno tu tiempo libre. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920,
construyendo el país. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Aquí estamos en Dame el Poder, ya falta poco para las elecciones y lo que todo el mundo se pregunta, gracias por venir Santiago Sáenz Variante. Por favor, Elizabeth, ¿qué tal? Ya ¿Cómo la carga estás? impositiva siempre nos dijiste que es la más alta de la historia. ¿Hay margen para seguir aumentando los impuestos en caso de que se les ocurra a alguno de los candidatos? Yo creo que absolutamente ningún margen, por supuesto. No es solo porcentualmente la carga tributaria, que es grave, sino el daño que le está haciendo a la economía, a la competitividad, a la inversión, al crecimiento. Está frenando totalmente el crecimiento de la República. Hay una serie de inseguridades jurídicas que también preocupan muchísimo, restricciones al giro de dividendos al exterior con impuestos adicionales. Evidentemente todo este panorama es absolutamente negativo en miras a un país que queremos verlo crecer, que queremos que la gente esté bien, que haya más trabajo, que haya más inversión, por supuesto, y eso es lo que genera el trabajo, por eso lo da la confianza. Estamos en una situación donde estamos con impuestos regresivos, impuestos que afectan a los que menos tienen, impuestos que se aplican sobre una renta ficticia, y esto es francamente preocupante. Me estoy refiriendo concretamente al impuesto a las ganancias. En el caso de las personas físicas que no tienen renta real, que necesitan un consumo de fondos, ganar fondos mínimos como para consumir de una manera teniendo dignidad en el desarrollo de la vida humana. Por eso el famoso mínimo no imponible, que tanto los dos candidatos andan un lado para el otro, que 30.000, que 40.000. Bueno, hay que medirlo correctamente con la composición de una canasta familiar real que incluya también no solo la alimentación y los aspectos sanitarios, sino también, por supuesto, todo lo que es diversión, lo que es vestimenta, lo que es el aspecto social. La persona humana tiene que... Esto. ¿Los impuestos en este momento son algo así, podrían ser confiscatorios? Yo creo que en muchísimos casos es confiscatorio, sobre todo, bueno, insisto, la falta de consideración de la inflación en la determinación del impuesto, en la actualización de las pérdidas acumuladas de las empresas, en los saldos a favor que tienen diversos contribuyentes, saldos que no se actualizan, que no se devuelven, que se demora años la devolución. Sin duda a la larga es confiscatorio. De hecho, hay muchas empresas y sobre todo pymes que no están pudiendo acceder a la justicia por los costos que esto tiene, y sabemos los tiempos que demora, donde terminan en realidad, o empiezan, diría, pagando una tasa de alrededor del 50% de la renta, por lo menos. ¿Y si suben las tarifas, que también es una manera que te suba todo? ¿Sacan los subsidios? El sinceramiento de las tarifas en forma escalonada creo que se va a hacer, nos guste o no. Lo cierto acá es que de alguna manera no estamos hablando solo de impuestos, sino también de tasas de servicios que no se prestan correctamente, se transforman en definitiva en un mayor impuesto. Y bueno, los impuestos tienen que ser lo más neutrales posibles a las decisiones empresarias. Si bien sabemos que afecta de alguna manera esto, lo distorsivo que están hoy los impuestos, que no consideran los principios esenciales. No estoy hablando de principios tributarios internacionales, Elizabeth, de estos sofisticados que nosotros solemos comentar, sino me estoy refiriendo a los principios tributarios constitucionales, esenciales, que no se respetan. ¿Cuál? Y la legalidad. Uno no va a ver un impuesto aplicado a través de una resolución, pero la consecuencia de la acumulación, por ejemplo, de saldos a favor, se convierte en un impuesto absolutamente ilegal. Una maraña de retenciones y de percepciones que afectan al contribuyente hace que se acumulen saldos a favor y que recién decía, no se devuelven con la celeridad y en forma actualizada. En consecuencia, esto termina siendo un impuesto, aparentemente no es nuevo, pero es un impuesto escondido, digamos, y termina siendo ilegal. Pero déjame agregarte la no confiscatoriedad que hablabas hoy, es decir, el derecho de propiedad, que es la contraparte, o es de alguna manera lo mismo que el derecho de propiedad, y la equidad de las cargas públicas que está previsto en la propia Constitución, en el artículo 17 de la Constitución. La equidad es la base de las cargas públicas, lo dice la Constitución. Y por supuesto la capacidad de contribuir.
¿Qué es esto? Bueno, la capacidad económica y financiera que tiene que tener un sujeto, llamémoslo persona, humana, o una sociedad, para corresponder pagar un impuesto. No podemos estar exigiendo un impuesto como es, de alguna manera, el impuesto a la ganancia mínima presunta, que es presunto justamente, que no tiene en cuenta la renta real, sino que es por la dificultad de control. No puede ser que siga existiendo el impuesto a las ganancias en esta situación, con la falta de corrección de inflación. Tenemos el problema del impuesto a los bienes personales, creo que alguna vez lo hemos hablado, incluso en privado, ¿no? Cuestiones que el impuesto a los bienes personales, como está estructurado, tiene que derogarse. No puede una tasa del 1,25% más el plus de los bienes del hogar, que se convierte en 1,37%, sobre el total de los bienes, sin considerar las deudas y sin haber una escala progresiva razonable, que en virtud de eso cada escalón tenga una tasa diferente. No, porque hay gente que no se puede ni mudar. Vende la casa en $80.000 y compra una en 80, que estaba tasada en $50.000 hace 20 años y ahora la vende y se compra otra y a $80.000 y paga por eso. Exactamente, con la misma riqueza, claro, con el mismo valor de la riqueza. Antes por ahí no pagaba, ahora paga. Hay una inequidad absoluta, y esto es preocupante. Con los automóviles pasan cosas similares. ¿Y con un candidato u otro qué pensás, ya para concluir? No, yo creo que la estructura tributaria tiene que contemplarse, por supuesto, todo el régimen de coparticipación. Hay que bajar y dar de vuelta. Esto es una cadena. Hace un rato sé que lo has entrevistado también, o lo vas a entrevistar, a Pose, que te habló de los temas de municipios. Todo el tema de provincia, municipio, tiene que estar estructurado de acuerdo a una buena coparticipación federal, cosa que se distribuya correctamente. Fíjate que antes se distribuía al 23% y ahora, perdón, el 30 y pico por ciento, y ahora no llega al 23% a las provincias, ¿no? Algunos de los candidatos. Pero bueno, yo la verdad que se me terminó el tiempo y, como siempre te digo, siempre como uno de nuestros referentes en materia impositiva te vamos a volver a invitar. Por favor, Elizabeth, gracias a vos por todo. Con los productos de Martín Cabral. La gente de Cabrales, qué nivel, qué maravilla. Gracias. Vamos a disfrutarlo. Gracias, a todos ustedes también, gracias por haber estado ahí. Traten de pasarla bien. El domingo son las elecciones y espero que sean en paz, con transparencia y que se cumpla la voluntad del pueblo para obtener una república democrática, con todo lo que eso significa. Gracias.